Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, para la actividad que colocó en Classroom, ¿el esquema tiene que ser dibujado? Sí, de preferencia, para que ustedes vean cómo está, cómo es la integración, cómo son las proteínas y les quede un poco más claro. Porque si nada más ponen la abreviatura, luego les cuesta más trabajo visualizarlo. El objetivo principal de esta tarea es que ustedes se memoricen, o bueno, por lo menos tengan una idea más concreta de acuerdo a su estilo de diseño, que puedan visualizar cómo están interactuando estas proteínas. Entonces, digamos que es una tarea tanto para entregar como para que ustedes la tengan ahí a la mano y cuando tengan alguna duda de algún segundo mensajero, de cómo va la ruta, ustedes la tengan rápidamente a la mano. Profe, Ah, ok, entonces lo gracias. hacemos como más ajustado a cómo lo entendemos, porque yo lo hice con palabras. Ok, sí, está bien, no hay problema. Si te acomodas más con texto, está bien. Si se acomodan más con dibujos, esquemas, figuritas, como ustedes lo vean, también está perfecto. Nada más que incluya todos los elementos que estaban ahí descritos. Ok, profe, gracias. Sí, muy bien, entonces nos quedamos y vamos a empezar a ver la vía aferente, ¿cierto? Sí. Ok, entonces la sesión pasada estábamos revisando cómo estaba la clasificación del sistema nervioso. Terminamos con la clasificación del sistema periférico, que es la división aferente y la división eferente. Como les decía, la aferente viene toda la información de afuera, mientras que la eferente es la unidad efectora, cómo va a responder ante estos estímulos. Entonces, la vía aferente es la información desde los receptores neuronales situados en las terminales nerviosas hacia la médula espinal y después hacia el sistema nervioso central. La mayor parte de esta información está procesada en el hipotálamo y en otras zonas inferiores del encéfalo. Y tras el procesamiento de estas señales, van hacia los nervios aferentes de los órganos efectores. Entonces, ¿qué quiere decir todo este texto de manera más resumida? No sé, me voy a apoyar de esta imagen. Ok, este es la representación de un corte de médula espinal. Técnicamente la parte que está aquí afuera es la región del hueso y la parte que se ve como una mariposa, bueno, parecido a una mariposa, es parte del contenido que tenemos en la médula espinal. Entonces, esta médula espinal se encarga de recibir toda la información que está desde el medio exterior, desde la zona aferente que les mencionaba eran los sentidos, y después tenemos una vía de salida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a imaginar aquí una imagen más o menos disimulando que esto es vamos a, ¿qué es eso? Vamos a imaginar que esto es un dígito, es decir, un dedo. Entonces, aquí en el dedo tenemos terminales nerviosas. Tenemos tanto receptores que se pueden sensar tanto la presión que ejercemos sobre ellos. Tenemos algunos termorreceptores que detectan la temperatura. Pues como yo les decía, si ustedes, por ejemplo, pasan su dedo sobre la estructura o la superficie que tengan a la mano, su computadora o su hoja de papel, pueden detectar texturas, temperatura, inclusive, por ejemplo, pueden identificar el material del cual está hecho, porque ustedes ya tienen referencia de cómo es esta sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al nosotros estimular los receptores que tenemos aquí, manda una señal directamente hacia la médula espinal. Entonces, aquí en medio tenemos una región que se llama ganglio. Específicamente es el ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué es un ganglio? Normalmente cuando se mencionan ganglios siempre nos hacemos referencia a los que tenemos aquí en la garganta. Los ganglios ese es otro tipo de ganglio que está relacionado más con el sistema inmune. La definición específica de un ganglio es una protuberancia. Entonces, médicamente, cuando hablamos de un ganglio, es una protuberancia. Dependiendo de la función, tiene diferentes efectos. En este caso del sistema nervioso central, los ganglios son como un centro de recepción de información.
Es como un puesto donde recibe toda esta información y la procesa, la manda directamente hacia la médula espinal. Entonces, aquí decide qué tipo de señales y la manda a la médula espinal. Y como pueden ver aquí, dice que lo va a mandar hacia el cerebro. Ahora, específicamente hacia el cerebro no es así. Como se mencionaba en el texto, decía que estas regiones se procesaban en el hipotálamo y las regiones internas del encéfalo. Si recordamos un poco acerca de cómo era la estructura, yo les decía que teníamos la médula espinal, intermedio está el tallo, donde vamos aquí a encontrar el encéfalo, y finalmente el cerebro. Este tallo encefálico, como les decía, es un centro de comunicación entre la médula espinal y el cerebro. Entonces, tiene todo este procesamiento o todos estos sitios donde se puede indicar la información, sobre todo para mandarla a los sitios correctos y que la respuesta sea efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, ponemos que se manda directamente hacia el tallo y finalmente hacia el cerebro. Entonces, el sistema aferente percibe todas estas regiones, entonces todas estas señales, perdón. Entonces, lo manda, tenemos primeramente en el ganglio de la raíz dorsal, se procesa en la parte dorsal de la médula espinal y de aquí se manda primeramente al tallo encefálico y luego al cerebro. Supongamos el ejemplo que les daba. Colocan su dedo sobre la superficie y entonces esa información de presión y de textura, se manda la información, se va hacia el tallo encefálico y dice, ok, viene una información de la zona aferente. Entonces vamos a procesarlo primero con la médula, con la memoria a largo plazo que tenemos para ver si tenemos alguna identificación de algo similar que hayamos percibido anteriormente. Y después se va a mandar hacia la zona sensorial. Y de ahí se procesa de decir, ok, es un estímulo que va a generar algún tipo de dolor o es un estímulo que simplemente es un mecanismo de reconocimiento. Cuando esta información se procesa y el cerebro dictamina qué es, va a mandar esta señal ahora de regreso. Entonces va nuevamente hacia el tallo encefálico, regresa hacia la médula espinal. Y de aquí, si es necesario, la parte ventral, que es esta región de aquí, lo manda por una vía de señalización de salida. Aquí lo que les estoy dando es como un resumen de que esta es la vía eferente. Entonces vean que están interconectadas. Primeramente recibe la información, la procesa y si es necesario hacer algún tipo de acción, lo va a procesar. Entonces esto viene por parte de la raíz de la región ventral de la médula espinal. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros, el ejemplo clásico, tenemos ya sea un objeto punzocortante que va a lastimar aquí, va a generar un poco de sangre, o inclusive que podamos tener algún tipo de quemadura, ¿no? Entonces, que nos quememos en esta parte. ¿Qué va a pasar? Esta señal de lesión o de daño se procesa aquí en el ganglio y el ganglio, como les decía, tiene una función importante porque él va a decidir qué es lo que va a hacer con esta señal. Entonces, ¿qué va a pasar? Decide que esto es una señal nociva. Y entonces no lo va a mandar al cerebro. Bueno, sí lo va a mandar, pero además de eso, va a decir, voy a mandar un atajo directamente hacia la zona eferente. Vamos a poner aquí. Y entonces está diciendo, ¿sabes qué? Hay algo que está generando daño. Entonces, retira inmediatamente el dedo. Entonces, si nosotros nos quemamos o nos lastimamos, se dan cuenta que no les da tiempo de pensar lo que están haciendo. Simplemente está el contacto, lo quitan de inmediatamente y después la otra señal que se mandó al cerebro luego regresa en forma de dolor. Es decir, primeramente salvan el tejido o evitan que continúe el daño y después se interpreta la sensación dolorosa. Esa es, digamos, una definición de cómo actúa todo este sistema. Para muchos efectos podemos tener, por ejemplo, la sección aferente puede ser primeramente desde la parte del oído, reciben toda la información que yo les estoy dando, y si ustedes quieren, por ejemplo, continuar con la conversación, la zona eferente se va a comunicar con su zona de lenguaje y lo va a mandar directamente hacia los músculos, hacia los músculos de la boca para hacer la articulación y la elaboración de oraciones. Entonces, más o menos así funciona tanto el sistema aferente y el eferente. Dependiendo de la región donde se esté procesando, pues va a ser las vértebras que estén trabajando. Recordemos que
habíamos visto esta clasificación, donde la zona cervical interactúa con todo lo de la cabeza y la parte motriz está tanto en la zona torácica como en la zona sacra. Entonces, eso es más o menos cómo funciona. Ahora bien, con todo este ejemplo, ¿qué pueden definir como el término de arco reflejo? ¿Qué es un arco reflejo? Si ustedes recuerdan sus clases de fisiología o en algún punto que lo hayan visto, ¿cómo entendían el arco reflejo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda del término arco reflejo? Es como una acción involuntaria, o sea, que se estimula un nervio o algo así, y entonces pues se produce una acción, pero no es como algo que lo controlemos. ¿Ah? Un reflejo. Sí, claro, el ejemplo más típico es, por ejemplo, cuando les pegan en el nervio retiliano, en la rodilla, y se levanta un poco. Aquí estamos estimulando la zona aferente y está generando un tipo de respuesta. Técnicamente la definición del arco reflejo es una acción, si es involuntaria, pero principalmente que no necesita autorización del cerebro. Es decir, como les decía, los ganglios definen si esta acción puede procesarse de manera automática o necesitamos pedirle permiso o solicitar autorización al cerebro. ¿Cuál es el ejemplo de un arco reflejo? Caminar o escribir. Caminar o escribir son acciones que ustedes ya no están pensando exactamente cómo está su postura o cómo tienen que pedirle información para mover sus piernas o sus brazos. Si nosotros estuviéramos pidiendo permiso todo el tiempo al cerebro, tendríamos que pensar cómo está mi pierna izquierda, qué tengo que levantar de la pierna derecha, cómo tengo que acomodarla. Entonces, eso nos volvería más torpes. Lo que hace la médula espinal es que controla todos esos mecanismos. Y entonces dice, ok, si no necesito tener algún tipo de reacción, pues simplemente voy a caminar directamente con el arco reflejo. Si, por ejemplo, están en un deporte y quieren hacer un movimiento específico, entonces sí pueden pedirlo hacia el cerebro. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que los atletas de alto rendimiento también desarrollan más estos efectos de arco reflejo. Entonces ya no piensan sus acciones, solamente reaccionan frente a lo que están observando, las demandas que le esté solicitando. Igual ustedes, por ejemplo, si tienen algún tipo de hobby o algo así, por ejemplo, si tocan algún tipo de instrumento, muchas veces ya no están pensando cómo colocar sus dedos, cómo iba la nota, sino simplemente van acostumbrando a sus manos para colocar la postura de manera adecuada y que ya no tengan que estar pensando. Y eso los vuelve un poco más habilidosos. Esa es como la definición del arco reflejo, que técnicamente es como un sistema de entrada y salida de manera automática. Una pregunta. ¿Sí? En caso de las personas que no tienen sensibilidad, ahí es posible que reciban la respuesta, pero no puedan como que hacerla vía diferente o desde el inicio no la reciben. Sí, exactamente. Hay una enfermedad donde técnicamente tenemos una lesión en la parte de los nervios. Entonces muchas personas no sienten dolor. Entonces, para ellos es muy peligroso porque esta fase eferente está dañada. Entonces aquí digamos que no hay proceso de sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden hacer una acción sin tener algún tipo de respuesta. O puede ser que tengan lesiones en la parte de aquí de la médula espinal. Entonces, ¿por qué es peligroso este tipo de patologías? Porque se pueden rascar sin tener alguna sensación y pueden herirse o llegar a capas más profundas de la piel. O, por ejemplo, si se tallan los ojos por algún tipo de acción, pues no están sensando qué tanto daño están generando. Entonces, sí se ha visto que es una patología genética, también un poco relacionada con el sistema inmune, y también hay personas que tienen baja sensibilidad, quiere decir que tanto sus niveles de mielina no están funcionando del todo correcto, entonces tarda más tiempo llegar la señal,
y entonces su sensibilidad disminuye. Entonces, pero sí es como bien lo mencionas. Hay un daño en la zona aferente, pero la zona eferente sí puede actuar, solamente que como no se completa el ciclo, pues es un poco más deficiente la zona eferente. Ujú. Ok, entonces, sí, vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle sobre la región eferente. Entonces, en la región eferente, tenemos principalmente daños sobre la musculatura esquelética. Perdón, no daños, sino participan principalmente del músculo esquelético. El músculo esquelético es todo este músculo que tenemos directamente en las extremidades. Es todo el músculo que nosotros podemos controlar. Entonces, en esta parte del músculo esquelético, prácticamente está constituido de esta manera. Es una serie de fibras que están hechas de polímeros de actina, que son microfilamentos que tenemos. Se hace una serie como de nudos o de extremidades muy asociadas y muy resistentes que permiten los procesos de contracción y relajación al mismo tiempo. Normalmente nosotros en el músculo esquelético venimos por pares. Quiere decir que tenemos un músculo que se empieza a contraer mientras el músculo inverso se relaja. Entonces, todo este proceso de contracción y relajación permite todos los movimientos coordinados. Todos los elementos que tengan algún tipo de bisagra, por ejemplo, las manos, el antebrazo, las piernas, casi siempre tenemos estos mecanismos de contracción y relajación. Entonces, todo el tiempo se están invirtiendo constantemente. ¿Quién va a regular todo este proceso de contracción y relajación? De manera local, una estructura que se llama órgano tendinoso de Golgi. Sí, efectivamente, esta estructura fue descrita igual por el mismo Filippo Golgi, un médico italiano, que también describió todo lo que es el sistema, el complejo de Golgi, de la célula. Entonces, ahí lo que vio es que había una estructura que podía controlar todos estos mecanismos de contracción y relajación. Este órgano tendinoso de Golgi controla cuando se tiene que contraer uno y cuando se tiene que relajar. Si falla este órgano tendinoso de Golgi, es cuando nosotros tenemos algún tipo de calambre. Un calambre es básicamente que los dos músculos, el superior y el inferior, se quieren contraer al mismo tiempo. Entonces, digamos que es como un estira y afloja. Si los dos se estiran, puede ser que uno reciba algún tipo de daño sobre las fibras. Si ustedes, por ejemplo, han hecho ejercicio y no calientan o no están acostumbrados a hacer ejercicio, sus músculos no están acostumbrados a responder tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a destruir se empieza a lesionar estas fibras, se empiezan a romper y entonces tenemos ahí un calambre que puede durar un tiempo, dependiendo de cuánto tiempo tarde en recuperarse. Este efecto se puede ver inclusive de manera voluntaria en todas las personas que quieren ganar musculatura. Todos los que van al gimnasio, o si algunos de ustedes lo han intentado, sabrán que si les meten mucho peso, o muchas veces su entrenador les mete mucho peso, y lo que hacen es destruir estas células o romper estas fibras. Luego les dan su proteína, entre comillas, que básicamente es caseína, un poco de albúmina, y en algunos casos tiene vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué es lo que hace toda esta proteína de los frascos? Pues básicamente es como resanar estas fibras, pero no sanan del todo completo. Simplemente permite que se apelmace esta caseína para más o menos cubrir el daño que se está generando. ¿Qué es lo que hacen? Al día siguiente o la siguiente semana vuelven a cargar, vuelven a romper más estas fibras, resanan con esta proteína y a lo largo del tiempo lo que van haciendo es que van ganando masa muscular. Sin embargo, tal vez muchos se habrán dado cuenta, si practican esto, que si lo hacen los primeros tiempos, su fuerza no va a incrementar. Es decir, solamente está aumentando el tamaño de su músculo, pero como no tienen tan entrenado estas fibras, no pueden sacar todo el potencial de la fuerza. Entonces, normalmente casi siempre están como mucha masa muscular, pero muy poca fuerza.
Y inclusive hay personas que tienen muy poca masa muscular, pero tienen una fuerza increíble porque pues ellos ya acostumbraron a hacer este proceso de contracción. Entonces, esa es como la parte fisiológica. ¿Cómo se controla esto? Pues directamente. Lo que va a ocurrir aquí es que tenemos solamente la manera de conectar todas estas señalizaciones es a través de una sola motoneurona. Entonces, de aquí desde médula espinal sale una proyección que va directamente hacia el músculo. Es una neurona única. Llamada motoneurona. Esta motoneurona, como necesitamos que sea de respuesta rápida y que sea ok, ahorita hablamos acerca de la creatina. Esta neurona única es llamada una motoneurona. Para que sea eficiente, no tiene ganglio. Es decir, el ganglio solamente está en la zona aferente, pero en la zona eferente, como necesitamos una respuesta rápida, pues no necesitamos un punto de control que ralentice la velocidad de señalización y que pueda inclusive entorpecer todo el mecanismo de respuesta. Además de esto, esta motoneurona tiene una capa de mielina. Entonces, esta capa de mielina, como les había mencionado, aumenta la velocidad de respuesta. Entonces, básicamente es como la estructura general de cómo está esta integración. Ahora aquí vamos a empezar a mencionar los primeros neurotransmisores del organismo. Para que esta neurona pueda funcionar de manera correcta, necesitamos alguna molécula que desencadene o que active esta señalización. Esta molécula se llama acetilcolina. Los tipos de receptor que está generando este tipo de respuestas son canales iónicos. Recuerdan que les decía que los canales iónicos son de alta velocidad y por lo tanto permiten una mejor conectividad sin ser tan específicos. Y el nombre de estos receptores son los nicotínicos musculares. Entonces vamos a ver ya que empezamos a ver un poco la clasificación de los receptores, pero de manera general, o para que lo tengan presente, son nicotínicos musculares. Ahora bien, preguntan que por qué toman creatina. La creatina es una proteína que se encarga principalmente del metabolismo muscular. En algunos casos se considera la creatina permite como el resonar esta parte de las fibras musculares y el proceso de degradación es la creatinina. Entonces, lo que ocurre es que absorben esta creatina, intentan medio resonar, pero al mismo tiempo la consecuencia es que se incrementa la cantidad de creatinina. Esta creatinina se procesa directamente en el riñón. Entonces, se ha descrito que, por ejemplo, altas concentraciones de creatina en el organismo, fuera de las condiciones normales, pueden inclusive generar daños irreversibles o daños como insuficiencia renal. Entonces, ahí también se recomienda que si van a tomar algún tipo de estas sustancias, que lo hagan con moderación y que no estén constantemente estresando al sistema. Entonces, si van a estar tomando esa estrategia, tomen a lo mejor 15 días, luego descansen y vuelvan a retomar para no estresar demasiado el riñón y que no les genere algún problema como insuficiencia renal. Ah, ok. Directamente la proyección de la motoneurona
se encuentra en las partes extremas, lo cual va a permitir mandar la señal directamente hacia el órgano tendinoso de Golgi y que él efectúe el proceso de contracción. Se ha descrito también que estas proyecciones de las neuronas se pueden extender a lo largo de toda la fibra muscular. Entonces tenemos como esas dos localizaciones. Entonces toda la información que les dije se encuentra en esta parte de, en esta diapositiva. Entonces ahí por si les queda alguna duda pueden revisarla y checar el contenido. Muy bien, entonces, bueno, prácticamente ya vimos la división aferente. La división eferente, específicamente lo que estamos hablando ahorita es la región somática, que es la de músculo esquelético. Que como les decía, el somático es lo que controlamos. Y ahora vamos a revisar el sistema autónomo, que es lo que no controlamos. Y de aquí, de este sistema autónomo, tenemos 3 clasificaciones, que es la región simpática, parasimpática y entérica. Esta clasificación se da principalmente por los efectos que se describen o que pueden ejercer en el sistema. Sin embargo, vamos a ver que podemos encontrar otra clasificación distinta. Entonces, esta clasificación solo es por la localización. Sin embargo, la otra clasificación que podemos tener es de acuerdo a la liberación de los neurotransmisores presentes. Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de sistema colinérgico, que también es conocido como parasimpático, y tenemos el sistema adrenérgico, que era conocido como simpático. Dependiendo de qué libro estén consultando, si es más fisiológico, van a seguir escuchando la clasificación de simpático y parasimpático, porque ya digamos que por tradición se quedó. Si están leyendo un libro de farmacología o de biología celular, van a encontrar la terminología de colinérgico y adrenérgico. Esta clasificación se basa principalmente en el neurotransmisor que va a estar regulando estas funciones. En el sistema colinérgico, el neurotransmisor principal va a ser acetilcolina. Mientras que en el adrenérgico, los neurotransmisores que van a estar presentes son adrenalina y noradrenalina. Sin embargo, de manera funcional, se ha descrito una tercera clasificación. Existían moléculas o sustancias que no pertenecían a estos 3 neurotransmisores. Entonces, para simplificar, para facilitar esta clasificación, se describió el sistema no adrenérgico y no colinérgico, también denominado NANC, solamente por sus siglas. Y pues como su nombre lo indica, es todo lo que no sea ni adrenérgico ni colinérgico. Y aquí tenemos una gran cantidad de neurotransmisores, desde óxido nítrico, ATP, GABA, serotonina, dopamina, péptido vasoactivo intestinal. Principalmente son varios péptidos y otros neurotransmisores que no pertenecen a estos 2 sistemas generales. Entonces, en algunas ocasiones van a encontrar este sistema, aunque también es como un poco impreciso, solamente es aventar todo lo que no cabe en la clasificación colinérgica y adrenérgica. Hasta aquí, ¿preguntas? No, profesor. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces vamos a ver algunas características del sistema adrenérgico y colinérgico. Entonces, el sistema adrenérgico está dibujado aquí en rojo y el sistema colinérgico está aquí en azul. Entonces, el sistema adrenérgico, vean que su localización está principalmente descrita en la región torácica hasta la región lumbar de la médula espinal. De aquí salen la mayoría de las proyecciones. Mientras que en el sistema parasimpático, principalmente tenemos la región cervical y la región sacra. Entonces, se puede describir esta región como toracolumbar y en el caso del colinérgico como la región cránea sacra. Vean aquí de manera interesante que la activación del sistema adrenérgico
está distribuida a lo largo de la médula espinal, es decir, todas tienen proyecciones y tienen muchos sitios de acción. Es decir, un mismo ganglio, por ejemplo, el que está aquí marcado, puede mandar señales hacia el corazón, hacia los pulmones, e inclusive hacia glándulas salivales y un poco hacia la pupila. Mientras que en el caso del colinérgico, la mayor cantidad de proyecciones viene principalmente del nervio vago. El nervio vago es un nervio muy largo, es el más importante que tenemos en el organismo. Tiene una proyección en una longitud muy importante. Y el nervio vago se encarga de la acción colinérgica en el, vamos a decir, 70% del total. Vean que el nervio vago tiene una sola proyección y conforme va llegando o va descendiendo, va teniendo proyecciones hacia los órganos de manera específica. Vean que aquí los efectos que estamos viendo son prácticamente una proyección neuronal por cada órgano. O inclusive aquí, por ejemplo, el estómago tenemos 2 proyecciones importantes. Entonces, ¿por qué creen que el sistema está diseñado de esta manera? Es decir, que el sistema adrenérgico pueda tener diferentes proyecciones, mientras que el sistema colinérgico sea como más específico para cada órgano. Porque se dice que el adrenérgico es más como para situaciones de estrés, en cambio, pues el colinérgico es más para relajar. Sí, exactamente. El sistema adrenérgico es conocido como un sistema de huida o de escape. Originalmente el sistema adrenérgico está diseñado para tener respuestas inmediatas. Como les decía, si nos estamos afrontando una situación de peligro, supongamos que van en su transporte público, se suben 2 personas, los empiezan a intentar asaltar, ¿qué es lo que pasa? Primeramente su corazón se empieza a incrementar el latido, su respiración se incrementa, inclusive pareciera que se les va el aire porque están respirando tan rápido que no permiten que el oxígeno, que todo el aire contenido, llegue directamente a los pulmones. Sus pupilas se dilatan para captar más luz y todos los mecanismos, por ejemplo, de alimentación, digestión, excreción, se ven inhibidos. Por ejemplo, se les van las ganas de ir al baño, de defecar también, se les va el hambre, las glándulas salivales se disminuyen, por lo tanto sienten esta sequedad en la boca. Inclusive la parte de sudor axilar se ve inhibido. Entonces, ¿qué es lo que hace? El organismo se prepara para buscar un mecanismo de huida. Entonces, ¿a quién le va a dar prioridad? Primeramente al metabolismo. El páncreas va a ser estimulado porque necesitamos glucosa para poder mover todos esos músculos. Necesitamos más oxígeno, por lo tanto se incrementa la frecuencia respiratoria y necesitamos más cantidad de sangre para poder tener listo estos movimientos rápidos y esta demanda excesiva de oxígeno. Entonces el corazón empieza a latir más rápido. Entonces, el hecho de que una misma neurona tenga diferentes proyecciones le da cierta versatilidad. Es decir, que puede, por ejemplo, actuar en un punto y después, si necesita modificar algún tipo de respuesta, lo puede hacer mucho más eficiente. Y también, como mencionaba bien su compañera, el sistema colinérgico se encarga solamente de relajar o de tranquilizar al sistema. ¿Qué quiere decir? Que una vez que, por ejemplo, ya pasó la situación de estrés, ya el sistema colinérgico empieza a hacer su efecto y regular los niveles normales. Baja la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, empieza a reactivar todo el proceso de hambre o empieza también inclusive llega a haber personas que tienen una situación de estrés tan fuerte que al final relajan todos los músculos de la pelvis. Entonces llegan a orinarse o defecarse encima. Y eso es simplemente por una situación de emergencia que está intentando hacer el sistema colinérgico para restablecer los valores normales. En ocasiones esta liberación de neurotransmisores colinérgicos es excesiva y por lo tanto tenemos estos efectos contrarios de manera abrupta. Entonces, esa es como una característica de los 2 sistemas, adrenérgico y colinérgico. También otras características anatómicas es que vean esta parte.
Estos puntitos que están aquí mencionados son los ganglios. Recordemos que los ganglios eran estas estructuras que decidían hacia dónde iban a mandar la señal. Entonces vean que desde la médula espinal, la proyección neuronal hacia el ganglio es muy pequeña, es decir, casi está al ladito. Y de ahí, después del ganglio viene otra neurona que es un poco más larga, que va inervando directamente las otras regiones. En el caso del sistema colinérgico, vean que la proyección neuronal es mucho más larga hasta antes que llegue del ganglio. Y después del ganglio, la proyección es mucho más estrecha. Entonces, digamos que es como más específica el sistema colinérgico y el adrenérgico permite tener estos cambios de manera importante. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar a hablar de neurotransmisores, cómo están trabajando este tipo de moléculas. Aquí tenemos el sistema somático que habíamos visto que era el músculo esquelético. Vean que aquí tenemos este circulito representa la médula espinal y la línea está representando la neurona. Vean que es solamente una motoneurona, no tenemos ganglio, entonces solamente es una proyección desde inicio a fin. Y el neurotransmisor que está siendo liberado en toda esta neurona es acetilcolina. Y los receptores son los receptores nicotínicos musculares, ¿no? Ahora del sistema autonómico tenemos el sistema parasimpático. Nuevamente esta es la zona de la médula espinal. Vean que tenemos aquí la proyección larga que es antes del ganglio. Entonces esta región se denomina preganglionar. Si la dividimos, el pre significa antes del ganglio. Entonces, ¿qué neurotransmisor tenemos aquí? Acetilcolina. Una vez que llega al ganglio, este ganglio determina hacia dónde va a mandar la señal. Y vean que el siguiente neurotransmisor sigue siendo acetilcolina. Esta región de aquí se denomina región postganglionar. Es decir, igual si la dividimos, significa después del ganglio. Entonces, esta región después ganglionar también libera acetilcolina. Los receptores que están involucrados aquí son receptores de tipo muscarínico. Ahora vamos a revisar adrenalina. En el caso de adrenalina, vean, igual aquí está la médula espinal, y vean que la proyección es muy pequeña. Entonces, de aquí a la zona del ganglio, la zona preganglionar, es muy pequeña. ¿Qué neurotransmisor se va a estar liberando aquí en la zona preganglionar? Acetilcolina. Después, una vez que llegamos al ganglio, la proyección es mucho más larga hasta los órganos efectores y aquí es donde tenemos el cambio más importante, porque el neurotransmisor que se va a liberar aquí va a ser noradrenalina. También lo pueden encontrar como norepinefrina. Ok, entonces, ¿cuáles son las únicas excepciones donde la región postganglionar solo es liberación de acetilcolina? En las glándulas sudoríparas. Aquí pertenece al sistema simpático, pero la proyección postganglionar es de tipo colinérgico. Entonces, es la única excepción que tenemos. Donde también vemos que participa la acetilcolina en las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales, si intentamos dibujar un riñón, habrán visto que siempre en los esquemas le colocan un como sombrerito en la parte superior. Estas son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encargan de la síntesis de norepinefrina y de epinefrina en un 80% aproximadamente del total que se produce. Entonces, como necesitamos producir noradrenalina,
pues no necesitan, sería un poco raro necesitar adrenalina para producir más adrenalina. Entonces lo que hace, lo que diseñó el sistema es dar otro neurotransmisor que hay en mayor cantidad, que es acetilcolina, para producir esta norepinefrina. Y aquí los receptores principales van a ser los receptores alfa y beta adrenérgicos. Entonces digamos que son como las características generales de los tres sistemas. Entonces lo único que cambia solamente es la norepinefrina de manera postganglionar en el sistema adrenérgico. Todo lo demás está siendo regulado por acetilcolina. Entonces, ¿qué funciones generan? Normalmente, como les decía en la clasificación de tipo fisiológica, se asumía o se generalizaba con que el sistema adrenérgico es un sistema excitador y el sistema colinérgico es un sistema inhibidor. Sin embargo, ya que fueron desglosando un poco más los neurotransmisores y los receptores que se producían, se dieron cuenta de que no es del todo cierto. Si bien sí, normalmente tienen efectos opuestos, es decir, si uno estimula, el otro se encarga de inhibir, pero no siempre es en todos los casos. Sí en la mayoría, pero no necesariamente. Entonces, digamos que esa como regla no es del todo cierta. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, aquí en rojo igual tenemos el sistema adrenérgico. Entonces, el sistema adrenérgico dilata la pupila y el sistema colinérgico contrae la pupila. Entonces, tenemos aquí los efectos contrarios. En la tráquea, la dilatación se encarga por el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico genera los procesos contráctiles. Entonces, vean que también tenemos efectos contrarios. ¿Qué pasa en el corazón? En el corazón incrementamos la frecuencia cardíaca y el colinérgico disminuye la frecuencia cardíaca. En el caso, por ejemplo, del riñón, principalmente el sistema adrenérgico se encarga de la estimulación de liberación de renina, angiotensina y todos los componentes renales. En el caso, por ejemplo, del uréter, uno genera los procesos de micción y otros generan los procesos de relajación. Pues, por ejemplo, en el caso del sistema adrenérgico, contrae para evitar que haya flujo de orina, mientras que con el sistema parasimpático se relaja todo este músculo y esto permite la salida directamente desde la uretra. En el caso, por ejemplo, de los hombres, uno controla los procesos de la erección, mientras que el sistema adrenérgico controla la parte de la eyaculación. Y en el caso de las mujeres, principalmente se ha visto que permite la relajación del útero. Entonces vean cómo tenemos efectos fisiológicos contrarios. Sin embargo, lo que sucede es que no todos son receptores activadores ni receptores inhibidores. En esta tabla, que viene del Goodman directamente, podemos encontrar exactamente los efectos que se generan en el organismo, digamos ya un poco más a detalle, y podemos ver el tipo de receptores que están involucrados. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos para la contracción, es un receptor adrenérgico alfa 1. Habíamos visto que estos alfa 1 están acoplados a una proteína GQ. Los beta 2 están acoplados a una proteína GS. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a encontrar, como por ejemplo aquí, que el proceso contrario de la contracción está regulado por dos receptores, M3 y M2. Los M3 están acoplados a una proteína GQ, mientras que los M2 están acoplados a una proteína GI. Quiere decir que no necesariamente todos los receptores de tipo muscolínico son inhibitorios. Sí tenemos algunos, sin embargo también tenemos algunos estimulantes. Entonces vean que es como las diferencias o las características de cada sistema. Creo que me preguntaban ustedes que cómo sabía el organismo qué tipo de receptores unirse o a qué tipo cómo determinar esta actividad si tenemos diferentes tipos de receptores. Pues principalmente por la población. Por ejemplo, aquí no tenemos inervación de receptores alfa 2, por lo tanto no se va a poder unir y nunca vamos a ver una respuesta de tipo GI. En estos casos, de igual manera, son controlados solamente por receptores beta adrenérgicos. Quiere decir que no hay regulación ni de los receptores alfa 2 ni los alfa 1. Entonces vean que el diseño es el tipo de receptor el cual está presente en cada tejido. Entonces aquí ven varios efectos, por ejemplo, del corazón, del nodo sinauricular,
que aumenta la frecuencia cardíaca es principalmente por los receptores beta. En la parte de las aurículas igual es el receptor beta. Entonces prácticamente el corazón está inervado principalmente por receptores beta. Sin embargo, aquí también tenemos alguna frecuencia. Y vean, por ejemplo, aquí la clasificación. Quiere decir que tenemos más receptores M2, que son GI, más que receptores M3, que son GQ. Pues vean que aquí lo que está ganando más es la prevalencia inhibitoria. Entonces, esta respuesta GI se encarga de contrarrestar los efectos que teníamos por parte del sistema adrenérgico. Entonces ya vamos viendo más o menos cómo va funcionando el sistema. De igual manera, vean aquí. En la parte coronaria tenemos tanto receptores alfa 1, alfa 2 y beta 2. Quiere decir que aquí sí tenemos la respuesta GQ, GI y GS. Entonces, depende mucho del tejido. Entonces, pueden revisar esta tabla y ver más o menos cómo está la prevalencia de los receptores. Ya en este momento, ustedes como ya conocen más o menos el tipo de mecanismo que hacen cada tipo de proteína G, ustedes ya pueden más o menos inferir cuál es el proceso que va a regular más. Es decir, por ejemplo, aquí dice que en el sistema coronario tenemos el mismo efecto de constricción y de dilatación. Entonces ustedes pueden decir, ok, entonces este me va a contraer y este me va a dilatar. Entonces ya más o menos pueden estar infiriendo qué respuesta tenemos. Y vean que aquí, por ejemplo, el sistema adrenérgico controla el sistema vascular, pero no tenemos inervación de tipo colinérgico. Entonces aquí toda la regulación es solamente con el sistema adrenérgico. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alfa 2 es para GI o GQ? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Alfa 2 es para GI o GQ? Para GI. La clasificación había sido alfa 1, GQ, alfa 2, GI y beta, que es. De todos modos, lo vamos a ver ya que entremos a detalle a sistema adrenérgico, los vamos a volver a repasar. Muy bien. Y para finalizar tenemos el sistema entérico. El sistema entérico, digamos que tiene su clasificación especial porque tenemos inervación tanto del sistema adrenérgico y del sistema colinérgico. Sin embargo, las diferencias de este sistema es que realmente ambos pueden excitar y ambos pueden inhibir al mismo tiempo. De hecho, todavía es un sistema bastante complejo que no se ha alcanzado a clasificar de manera importante. Dentro de las funciones principales que genera el sistema entérico es, por ejemplo, procesos de secreción, procesos de absorción y procesos de motilidad. El estómago va a secretar enzimas y ácido clorhídrico que van a degradar los alimentos. El intestino tiene procesos de motilidad, que es todo el peristaltismo para mover toda la materia o todo el alimento que haya sido ingerido. Y dentro del mismo intestino tenemos proceso de absorción. Es decir, todos los nutrientes que ya fueron degradados en sus componentes más básicos en el estómago son absorbidos en el intestino. Y finalmente lo que ya no necesita o que ya no pudo absorber más el organismo se convierte en materia fecal. Entonces, esa es como la función general. Sin embargo, tanto el sistema colinérgico favorece secreción como el sistema adrenérgico y de igual manera el peristaltismo está combinado. Por eso es que tenemos una clasificación importante. Algo que también llama la atención del sistema entérico es, por ejemplo, la inervación vascular. El estómago y el intestino absorben aproximadamente en combinación el 25% de la sangre total. Si lo comparamos como que el corazón recibe el 20% de la sangre total, quiere decir que entre esos tres órganos tenemos casi el 50% de la sangre total del organismo. Entonces, ¿por qué necesita tanta sangre el estómago y el intestino? Por todo este proceso de digestión. De hecho, se ha visto que el 70% de toda la energía que usamos en el día se va directamente al procesamiento de alimentos. Inclusive a muchos de ustedes les ha pasado que ahorita, por ejemplo, con la pandemia, están sentados desde la mañana y tienen clases, digamos, todo el día, ¿no? Supongamos que de aquí terminan hasta las 4 de la tarde. Pueden tener la ventaja de que van comiendo entre clases o que están botaneando algo. Y si ustedes, por ejemplo, después de sus clases quieren hacer ejercicio,
les va a costar mucho trabajo porque ya se sienten cansados. Es decir, que toda la energía que estuvieron consumiendo al comer constantemente se fue directamente al sistema entérico. Entonces, ya la energía que les queda ya es muy poca. Sí pueden hacer ejercicio, sin embargo, se van a cansar demasiado y cuando terminen de hacer el ejercicio, técnicamente van a quedar exhaustos y se van a ir a dormir de manera inmediata. Entonces, aquí es principalmente por esta actividad del sistema entérico. Y ya nada más para finalizar un comentario, es el sistema entérico, bueno, sobre todo el estómago, tiene una capacidad importante de recibir diferentes neurotransmisores. Entonces, se ha descrito que el estómago es el principal receptor de las emociones de todo el organismo. Si ustedes, por ejemplo, han estado en una situación de estrés desde algo muy común, como puede ser, por ejemplo, una exposición o hablarle a la persona que les interesa o cualquier otra acción, desde esa acción tan sencilla hasta, por ejemplo, algo, a lo mejor un asalto o un tipo de accidente, principalmente toda la percepción de emociones va a ser procesada en el estómago. ¿Qué es lo que pasa? Que el estómago tiene diferentes terminales nerviosas que pueden procesar situaciones de estrés, de felicidad, de tristeza. Entonces, más que, por ejemplo, ahorita que pasó el 14, todo el mundo relaciona el corazón con el órgano que percibe emociones, realmente es el estómago quien percibe todo eso. Entonces, obviamente, bueno, es más atractivo dar o hacer un dibujo de un corazón, que es, digamos, como el soporte de vida, más que un estómago, que es realmente quien percibe todos estos sentimientos. Y además, por ejemplo, si ustedes han estado en una situación de estrés, lo que normalmente les hace el estómago es que sienten esto que llamamos comúnmente como mariposas en el estómago. ¿Qué significa esto? Las mariposas en el estómago simplemente es la migración de toda la sangre, este 20% que está contenido en el estómago, migra directamente hacia las extremidades. Es una forma como de huida que tiene el organismo. Entonces creen que están en una situación de estrés y que no pertenecen ahí y que tienen que huirse. Entonces, la próxima vez que vayan a hablar con la persona que les gusta, su organismo les está diciendo que no deben de estar ahí, que huyan lo más pronto posible. Entonces, ese es, digamos, como el proceso general que ocurre dentro del estómago. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Gastritis y colitis, sí, exactamente. Si ustedes están en una situación de estrés, lo primero que les va a dar son náuseas y ganas de vomitar. Y después, pues esta tensión o este estrés se va a derivar en colitis. Entonces, lo que le llaman colitis nerviosa es una estimulación del intestino, del colon principalmente, que tiende a tener sensaciones de estrés y se empieza a distender. El colon se puede llegar a distender hasta un 200% de su tamaño original. Quiere decir que son como 3 veces más grande de lo que originalmente estaba. Entonces, al ser también una placa muscular y ser un órgano que se distiende, pues genera esta presión sobre las paredes estomacales y, bueno, la parte del vientre. Y entonces eso genera tanto esta forma como esta inflamación que está muy marcada en la parte entérica y también pues genera un poco de dolor. Muy bien, en lo que nos queda de tiempo vamos a empezar a hablar acerca del sistema colinérgico. Entonces, el sistema colinérgico, como ya acabamos de ver, su principal receptor, su principal ligando, perdón, es la acetilcolina. De hecho, por eso se le da el nombre de sistema colinérgico. El sistema colinérgico tiene dos clasificaciones importantes. La primera es la región nicotínica, que está mencionada aquí. Esta clasificación de nicotínico tiene que ver principalmente con el agonista, que es específico para este tipo de receptores, que es la nicotina, que como ya sabemos, pues es el principio activo que tiene el tabaco. Entonces se ha visto que la nicotina tiene efectos directamente sobre los sistemas nicotínicos. Sin embargo, esta nicotina no tiene efecto en la otra clasificación, que es el sistema muscarínico, cuyo agonista es la muscarina.
Entonces, esta clasificación principal se le ha dado de nicotínico y muscarínico, sobre todo por el tipo de agonistas que tiene el sistema. Entonces, del sistema nicotínico tenemos dos clasificaciones, nicotínico muscular y nicotínico neuronal. ¿Cómo va a estar representado esta nomenclatura? Como nicotínico muscular y nicotínico neuronal. Entonces, así lo van a encontrar, sobre todo cuando estén leyendo algún tipo de trabajo. Dependiendo de dónde estén estos canales, pues va a ser la clasificación. Todo el sistema nicotínico son canales iónicos, es decir, siempre van a conducir iones. Específicamente estos canales iónicos son de tipo catiónico. Quiere decir que permiten el paso de sodio, calcio y potasio. Entonces, dependiendo de su naturaleza, puede que sean específicos para un tipo de ion o que simplemente al ser de tipo catiónicos puedan en algún momento conducir tanto sodio como potasio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que tal vez la despolarización no va a ser tan fuerte porque está siendo contrarrestada por el potasio o viceversa. Tal vez la hiperpolarización no sea tan fuerte porque además de potasio está entrando calcio. Entonces, digamos que es como las características. ¿Cómo está el diseño estructural? El diseño estructural de este tipo de canales iónicos está por 5 subunidades. Entonces, la mayoría son de tipo pentamérico. Y se ha descrito diferentes tipos de isoformas para cada subunidad. Podemos tener canales iónicos que tengan la misma subunidad, como en este caso el neuronal alfa 7, y también podemos mezclar diferentes subunidades. La presencia de estas subunidades le da la selectividad para los diferentes iones necesarios. Y aquí en rojo tenemos los sitios de unión de acetilcolina. Entonces, estos son canales iónicos de tipo metabotrópico. Es decir, que son activados por ligando. Existe otra clasificación de canales iónicos que son activados por voltaje, que esos son solamente sensibles a cambios del voltaje interno. Pero estos son activados específicamente por el ligando de acetilcolina. Si alguna vez llegan a visualizar este tipo de canales iónicos, la nomenclatura puede ser un poco rara. La descripción de los canales normalmente es numerando el número de subunidades y después describiendo qué tipo de subunidades tienen. Por ejemplo, vamos a nombrar este de acá. Este de aquí sería un 2 alfa 1. Es decir, tenemos dos subunidades alfa 1. Después tenemos una subunidad beta 1, una subunidad delta y una subunidad gamma. Entonces, cuando vean este tipo de nomenclatura y sea de acetilcolina, nada más les están diciendo qué tipo de subunidades componen el canal. Hay otras nomenclaturas más sencillas como este, que solamente es un 5 alfa 7. Entonces son solamente 5 subunidades de la isoforma alfa 7. Entonces, esa es como la clasificación general. Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas muscarínicos. Los sistemas muscarínicos, como su nombre lo indica, dependen del agonista de tipo muscarina. ¿Qué es la muscarina? La muscarina es un alcaloide aislado directamente de Amanita muscaria. Esta Amanita muscaria es este hongo muy bonito, rojo, moteado, que se empezó a observar su clasificación en 1869. El doctor Oswald Schmidberg, que un doctor alemán, ahí de los años 800, inicios casi de los años 900, era un médico local de Alemania que estaba en una región boscosa donde era muy propicio la agricultura. Entonces, todas las personas que iban de colecta o que empezaban a buscar ciertos especímenes para todos los insumos de comida, llegaban muchas veces enfermos, llegaban con mareos, con baja frecuencia cardíaca, un poco de salivación, con dificultad para respirar, o inclusive con sudoración excesiva y salivación excesiva. Entonces,
él empezó a ver que la mayoría de estas personas que iban a colectar los alimentos, pues les llamaba mucho la atención este hongo y entonces se los comían. Y entonces todos esos efectos eran por intoxicación de estos hongos de Amanita muscaria. Entonces él empezó a hacer estas conjeturas de qué es lo que estaba pasando y logró hacer un extracto de estos hongos. Y al probarlos directamente en un sistema aislado, con un nervio vago directamente aislado del cerdo, que es un nervio muy grande, es bastante visible y se puede estimular fácilmente, logró observar que si conectaba ese nervio vago hacia el corazón en una solución fisiológica, más o menos como lo que se ve en la práctica de Pharma, que teníamos un baño ahí donde podíamos mantener oxigenado y con el medio líquido necesario para su supervivencia, veía o conectaba diferentes electrodos y veía que la frecuencia cardíaca disminuía. Entonces asumió que había una sustancia que se liberaba en el nervio vago que podía disminuir la activación o la frecuencia cardíaca. Ya poco después se aisló el alcaloide y se vio que era esta su estructura. Entonces, esta estructura es la muscarina. Entonces, como es un agonista selectivo para todos los receptores colinérgicos metabotrópicos, pues se le dio la clasificación de sistema muscarínico. Entonces, el sistema muscarínico está representado por 5 isoformas que van desde la M1 hasta la M5. Para que les quede un poco más claro o que se les facilite más memorizar esta parte, los receptores impares M1, M3 y M5 están acoplados a una proteína GQ, mientras que los receptores pares M2 y M4 están acoplados a una proteína GI. Todos los receptores muscarínicos son de tipo receptores 7 dominios transmembranales o acoplados a proteínas G. Entonces, aquí digamos que la respuesta va a ser un poco más lenta con este sistema, pero da un poco más de versatilidad para saber qué tipo de estimulación tenemos. Entonces, recordemos que los receptores acoplados a proteínas GI, pues los efectos principales van a ser disminución de la enzima adenilato ciclasa, bajando así los niveles de AMP cíclico y de activación de pKa. Y por otro lado, la subunidad beta-gamma, pues favorece la apertura de canales iónicos de potasio. Entonces digamos que es el mecanismo general. Y en el caso de los receptores GQ, aquí no hagan caso a esto. Este sería un M3. Y aquí sería acetilcolina. Pues ya hemos visto que los GQ activan fosfolipasa C, liberamos 2 segundos mensajeros y así glicerol y inositol trifosfato. Y los blancos efectivos inmediatos son la sinasa de proteína C y la liberación de calcio. Entonces, tenemos sistemas excitadores y sistemas inhibitorios por parte de acetilcolina. Entonces, vean que aquí ya no es del todo cierto que la actividad excitadora es solamente exclusiva del sistema adrenérgico, sino también el sistema colinérgico se encarga de estimular otros sistemas. Ahora bien, ¿dónde los vamos a encontrar o cuál es la distribución de este tipo de receptores? Los receptores M1 se van a encontrar principalmente en sistema nervioso central, en toda la parte de corteza, hipocampo y ganglios, sistema estriado. Se van a encargar también en algunas glándulas, en algunos ganglios, sobre todo lo que hemos visto, los ganglios autonómicos de las neuronas. Y se van a encargar también de la secreción, tanto secreción de enzimas, ácido clorhídrico, y en algunos nervios entéricos. Su respuesta celular, pues ya lo vimos, es proteína GQ. Por lo tanto, estos son los segundos mensajeros que se producen y estos son los efectos generales que se observan. ¿Cómo funcionan en el organismo? Intensifican, por ejemplo, procesos cognitivos, intensifican en algunas patologías la respuesta de actividad convulsiva, sobre todo en esquizofrenia, y disminuyen la liberación de otros neurotransmisores. Entonces se encargan también del control de ciertos neurotransmisores y se encargan de la despolarización de los ganglios autonómicos. Es decir, todo lo que veíamos de que teníamos nuestra médula espinal y luego teníamos nuestro ganglio y finalmente la liberación. Aquí son principalmente receptores M1.
Se ha visto que puede regular algunas, la liberación de la dilatación de algunas arterias, sin embargo no está del todo claro cómo están funcionando, cómo participan. Y también está relacionado con mecanismos de recompensa. Entonces están íntimamente ligados a los procesos de adicción. Ah, no, creo que este es de los, sí, estos son de los M5, ahorita vamos a esto. Ok, entonces hasta la parte secretora nos quedamos. ¿En qué enfermedades están relacionadas? Pues en Alzheimer, porque vemos que tiene relación principalmente con la memoria. Entonces, si tenemos una baja o una destrucción de este tipo de canales, pues lo que vamos a ver es que el Alzheimer se va a propensar porque los procesos de memoria pues se van a ver disminuidos. También tenemos una disminución de la actividad cognitiva y participan principalmente en el desarrollo de patologías como esquizofrenia. Vamos ahora con los receptores M5. Estos se expresan también en el sistema nervioso central y en algunas neuronas de tipo dopaminérgica, sobre todo en la región de la sustancia negra. Ya que veamos sistema nervioso central, ahí lo vamos a volver a recordar. La señalización pues es la misma, porque sigue siendo proteínas GQ. Entonces los segundos mensajeros y ligandos van a ser exactamente los mismos. Estos son los que les decía que tienen modificación en arteriolas. No se ha descrito muy bien qué es lo que hacen, pero sí se ha visto que regulan la liberación de dopamina. Entonces vean que, por ejemplo, los receptores M1 permitían la liberación de dopamina y los M5 disminuyen esta liberación de dopamina. Entonces, el mismo sistema colinérgico se encarga de regular liberación y degradación de la dopamina. Y estos son los que están relacionados con mecanismos de adicciones. ¿En qué patologías están asociadas? Pues dependencia de drogas, es decir, si tenemos alguna sobreexcitación de estos receptores, es más fácil tener un síndrome de abstinencia. También tenemos enfermedad de Parkinson, porque está nuevamente regulando todo el proceso de dopamina, que está encargada, lo veremos más adelante, de todos los procesos motrices del organismo. Entonces, Parkinson es muy importante. Y también cómo altera algunas regiones del sistema nervioso central, afecta directamente a la esquizofrenia. Ahora vamos a ver a los sistemas M3. Los receptores M3 se van a encargar en el sistema nervioso central. Sin embargo, la mayoría de ellos van a estar presentes en la zona periférica, es decir, en músculo liso, glándulas y sobre todo en el corazón. Segundos mensajeros son los mismos. Y aquí vemos que sus efectos son más a nivel periférico. Mecanismos de contracción. Ustedes lo que vieron en su práctica es todo este mecanismo de contracción a través de los receptores M3. También, por ejemplo, aquí regula mucho procesos de contracción de músculo liso de vejiga y sobre todo también aumentan la secreción. Son principalmente secretores, tanto de saliva, sudor, de algunas enzimas para la degradación de alimentos y también permite la liberación de óxido nítrico. Entonces, ¿en qué patologías están asociadas? Pues principalmente periféricas, enfermedad obstructiva crónica, que es esta disminución de la cantidad de aire que entra al organismo. Se ha visto que también tiene efectos sobre incontinencia urinaria, es decir, si tenemos muy poca cantidad de estos receptores, pues lo que pasa es que la contracción de la vejiga no es lo suficiente y por lo tanto tenemos filtración de orina a través de la vejiga. Entonces, eso genera un proceso de incontinencia. Y también, como mencionaban ahí su compañera, pues colon irritable, ¿no? Entonces tenemos importante relación en la parte de patologías. Ahora, ¿qué pasa con los receptores M2? Los receptores M2, pues estos son inhibitorios. Se van a expresar en sistema nervioso central, corazón y músculo liso. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues son mecanismos G y G0, ya habíamos visto. Son disminución de adenilato ciclasa y AMP cíclico, activación de canales de potasio por G0 e inhibición de conductos de calcio a través de la subunidad GI, ¿no? Entonces esto es GI y esta parte es G0. Y por lo tanto en una mezcla de los dos pues tenemos hiperpolarización, ¿no? Tanto por bloqueo de estos canales
como por activación de los canales de potasio. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues estos los vamos a encontrar en todos lados, tanto en la región muscular. Ahora tenemos una pregunta. ¿Los laxantes funcionan inhibiendo estos receptores o es totalmente diferente? Algunos laxantes sí, pero la mayoría van a actuar sobre unos receptores que son los receptores opioides. Tenemos dos tipos de receptores opioides, los mu y los delta. Los mu son a nivel de tracto entérico, facilitan el peristaltismo. Y los delta disminuyen el peristaltismo. El peristaltismo es este movimiento, estas contracciones continuas del organismo. Entonces, por ejemplo, si nosotros incrementamos el peristaltismo, lo que hace el intestino es esto. Entonces, digamos que estas son dos fibras de intestino. Si aumentamos el peristaltismo, lo que hace es que primero empuja este para mandar la materia a la siguiente región y luego este empuja. Si nosotros aumentamos el peristaltismo, o sea, que lo hacemos todavía más rápido, el proceso de absorción no da tiempo. Entonces, toda la materia se va incrementando fácilmente, está muy poco procesada y entonces sale mayoritariamente líquida, no se ha acumulado tanto y es cuando nos da diarrea. Si nosotros disminuimos el peristaltismo, la materia fecal toma más tiempo para pasar y se va deshidratando. Entonces ahí es cuando nosotros nos estreñimos, porque es prácticamente muy poca agua la que hay en esa materia fecal y cuesta mucho trabajo desplazarla. Entonces, sí hay algunos que regulan sistema colinérgico, de hecho algunos tratamientos que no quieren generar algún problema en el sistema nervioso central porque los receptores opioides se encuentran en el cerebro. Entonces, para no generar cambios como mareos, dilatación, dolores de cabeza, se ha intentado buscar agonistas a nivel colinérgico. Ok, entonces veíamos que estos se encuentran sobre todo en corazón. Disminuyen la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción. Aumentan la contracción en músculo liso y también regulan la inervación periférica. Y también se ha visto que tienen problemas, bueno, procesos de inhibición a nivel del sistema nervioso central. ¿En qué están relacionadas con patologías? Con enfermedad de Alzheimer, con la disfunción cognitiva, porque tiene acciones sobre el sistema nervioso central, y sobre todo procesos dolorosos. Como vemos aquí en los nervios periféricos, dice que tenemos una inhibición nerviosa. Quiere decir que estos neurotransmisores, los M2, van a disminuir la conductividad. Por lo tanto, vamos a generar un proceso de anestesia endógena. Es decir, si nosotros no tuviéramos este tipo de receptores que inhiben la respuesta dolorosa, simplemente el hecho de estar cargando nuestro cuerpo ahorita que estamos sentados, pues generaría un estrés de dolor. Pero estos neurotransmisores lo que hacen es ir bajando poco a poco o ir desensibilizando un poco más el sistema para que no tengamos estímulos dolorosos hasta donde pueda soportar el organismo. Si en patologías tenemos destrucción de estos receptores, pues entonces este sistema anestésico endógeno ya no funciona. Y por lo tanto tenemos un incremento en la sensibilidad dolorosa. Muy bien, y para terminar con la clase de hoy, vamos a ver los M4. Estos también están en el sistema nervioso central, sobre todo en la parte del encéfalo y en el tallo encefálico. Prácticamente se encuentran distribuidos en todo el cerebro. Son los que controlan la actividad general junto a los nicotínicos neuronales. Entonces, estas dos combinaciones son los que se encargan de estar haciendo efectos sedativos en el organismo. Su mecanismo de acción es igual el mismo, G y G0. Y entonces inhiben la liberación de neurotransmisores. Y también facilitan la liberación de dopamina. Entonces vean que, por ejemplo, los M4 tienen efectos contrarios a los receptores M1. Aquí vean que los M1
disminuye la liberación de dopamina e intensifica la liberación de otros neurotransmisores. Entonces, el mismo sistema colinérgico puede estar autorregulándose. ¿En qué está asociado? Principalmente en la enfermedad de Parkinson, en esquizofrenia y en dolor neuropático. Saben que son puras afecciones del sistema nervioso central. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el dolor neuropático es una falla en la conducción que tenemos por la parte del dolor, pero por interpretación del cerebro. Entonces, esa es como la definición de dolor neuropático. ¿Preguntas de esto? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, si no tenemos más preguntas, terminamos aquí la clase y nos vemos la siguiente semana para empezar a ver cómo es el proceso de liberación de estos neurotransmisores. Entonces, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Profesor, tengo una pregunta. ¿Me podría mandar ahorita la clave de Classroom para entrar y hacer la tarea? Sí. A ver, no te vayas y te la mando por el chat.